Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean súper bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estoy realmente emocionada de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirse en un nuevo chisme jugoso del mundo del espectáculo turco que, ya lo saben, nos encanta. Hoy vamos a hablar de una de las parejas que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos, una pareja que nos ha hecho suspirar, reír y también, admitámoslo, nos ha tenido al borde del asiento en varias ocasiones. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero esta vez no vamos a hablar de sus proyectos profesionales ni de sus idas y venidas, no, esta vez vamos a analizar a fondo algo mucho más íntimo y personal, la supuesta confesión de amor de Hande y la reacción de Kerem ante esta bomba. Sí, han oído bien. Una confesión de amor impactante. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y asegúrense de tener la mejor compañía, porque hoy vamos a desglosar este culebrón que tiene a todos hablando. Pero antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido de este tipo esperándolos, y no querrán perdérselo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, para entender la magnitud de este tema, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo, ¿verdad? Todos recordamos cómo nació esa magia entre Hande y Kerem en el set de Senkal Kapm, la exitosísima serie que los catapultó a la fama internacional y que, seamos honestos, hizo que medio mundo se enamorara de ellos. La química entre Eda y Serkan era innegable en la pantalla, pero la chispa que traspasaba el televisor era mucho más que simple actuación. Fue algo que nos tuvo enganchados a todos, esperando el momento en el que la realidad imitaría la ficción. Y bueno, eventualmente así fue. Su relación fuera de las cámaras se hizo oficial, desatando una euforia masiva entre los fans. Todo parecía un cuento de hadas hecho realidad, pero como en todo cuento, también hubo sus altas y bajas. La relación terminó y bueno, todos sabemos cómo puede ser la vida de los famosos, llena de rumores, especulaciones y una exposición mediática constante. Pero a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos parecían seguir presentes. La conexión que mostraron durante su noviazgo fue algo muy especial y muchos aún esperan, con la esperanza intacta, una reconciliación. Pero bueno, hasta este punto, todo esto es parte de la historia que ya conocemos, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar en el meollo del asunto, la supuesta confesión de amor de Hande. Todo comenzó con una serie de publicaciones que Hande hizo en sus redes sociales, unas publicaciones que, para ser honestos, dejaron a muchos con la boca abierta y con muchas preguntas. No eran mensajes directos, no, pero eran lo suficientemente ambiguos y llenos de emotividad como para que los fans comenzaran a atar cabos. Había frases sobre extrañar a alguien, sobre el amor incondicional, sobre segundas oportunidades e incluso una que otra reflexión sobre el destino. Obviamente, como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los hashtags con los nombres de ambos se volvieron tendencia y los comentarios de los fans inundaron las plataformas. ¿A quién se refería Hande con estas publicaciones? ¿Sería una indirecta para Kerem? La especulación estaba a la orden del día. Algunos decían que eran mensajes genéricos, que no tenían nada que ver con él, pero otros, los más románticos, veían claramente una señal, una declaración velada de sentimientos. Y es que hay que admitir que las palabras y el tono de los mensajes de Hande tenían ese toque que nos hacía pensar que estaban dirigidos a alguien en específico, a alguien especial. La intensidad con la que se expresaba en esos posts era diferente a cualquier otro mensaje que haya publicado con anterioridad. Y claro, ahí estaba la pieza del rompecabezas que todos intentaban encajar, Kerem. Ahora, la pregunta del millón era, ¿cómo reaccionó Kerem ante esta supuesta confesión? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Kerem, conocido por su estilo reservado y discreto, no hizo ninguna declaración pública directa al respecto. Y eso precisamente alimentó aún más las especulaciones. Algunos decían que su silencio era la confirmación de que sí se trataba de él, que estaba procesando todo, que estaba reflexionando sobre lo que sentía. Otros, en cambio, creían que simplemente no quería entrar en el juego mediático y que prefería mantener su vida personal al margen de la atención pública. Y es que Kerem, a lo largo de su carrera, ha dejado claro que prefiere mantener su vida privada lo más alejada posible de los reflectores. Así que no es de extrañar que su reacción ante esta situación haya sido mantenerse en silencio. Pero ojo, el silencio no siempre significa indiferencia.
Los detectives del Internet, que no se les escapa nada, comenzaron a analizar cada detalle de las publicaciones de Kerem después de los misteriosos mensajes de Ande. Y de nuevo las redes sociales se incendiaron. ¿Había algún indicio en sus historias de Instagram, en sus fotos, en sus likes? La respuesta es, un mar de especulaciones. Unos decían que había dado un like a un post muy romántico, otros decían que había publicado una frase que sonaba muy similar a una que Ande había usado antes. Era como armar un rompecabezas con piezas que no terminaban de encajar, pero que de alguna manera, nos mantenían enganchados y con la esperanza de descubrir la verdad. La situación se volvió aún más interesante cuando comenzaron a circular ciertos rumores sobre una supuesta conversación privada entre ambos, una conversación que, según algunas fuentes, había sido bastante emotiva y esclarecedora. Obviamente no había confirmación oficial de esto, pero los rumores se extendieron como pólvora, alimentando aún más la imaginación de los fans. Algunos incluso decían que habían sido vistos juntos en lugares públicos, aunque sin fotografías ni vídeos que lo confirmaran. El misterio se había apoderado de todos y la ansiedad por saber la verdad era cada vez mayor. Imaginemos por un momento esa conversación, el intercambio de palabras, los gestos, las miradas, el eco de los sentimientos aún presentes. Es un escenario que muchos fans han estado imaginando una y otra vez, esperando que en la vida real se dé una reconciliación. Pero claro, hasta ahora todo son suposiciones y especulaciones. Lo cierto es que a pesar de todos los rumores, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Y esta ambigüedad es precisamente lo que mantiene viva la llama de la esperanza para muchos fans que todavía creen en una posible segunda oportunidad para esta pareja. Y es que hay que ser honestos, la historia de Ande y Kerem tiene todos los ingredientes de un buen drama romántico. La química en la pantalla, el amor que traspasó la ficción, la separación, el misterio y ahora, esta supuesta confesión de amor. Es como si la vida real estuviera imitando una de esas historias que tanto nos gustan. Pero más allá de la ficción, hay dos personas reales con sentimientos reales, con vidas complejas y con decisiones que tomar. Y es importante recordar que como espectadores, solo podemos especular sobre lo que ocurre en sus vidas, pero no podemos saber con certeza qué hay en sus corazones. Sin embargo, eso no nos impide seguir analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra que comparten en sus redes sociales. Y es que el misterio nos encanta y cuando se trata de una pareja tan querida como Ande y Kerem, la intriga es aún mayor. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, es importante recordar que ambos son profesionales talentosos que han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Ahora, vamos a hablar un poco de la reacción del público. Y es que, como era de esperar, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones y emociones encontradas. Los fans se dividieron en diferentes bandos. Estaban los que creían firmemente en la confesión de amor y que esperaban con ansias una reconciliación, los que pensaban que todo era una simple coincidencia y que no había nada de romántico en los mensajes de Ande y por último, aquellos que estaban en un punto medio observando con cautela y esperando a ver qué sucedía. Los hashtags con los nombres de ambos se volvieron tendencia mundial y los comentarios de apoyo, de críticas y de especulaciones inundaron las plataformas. Y es que la historia de Ande y Kerem ha tocado la fibra sensible de muchas personas, que se identifican con sus personajes en la serie, que han vivido historias de amor parecidas, que creen en las segundas oportunidades y que, de alguna manera, se sienten parte de su historia. La reacción del público es, sin duda, una muestra del impacto que han tenido estos dos actores en el corazón de sus fans. Y este impacto, lejos de disminuir, parece aumentar con cada nueva publicación, cada nuevo rumor, cada nueva especulación. Y bueno, después de todo este análisis, ¿qué podemos concluir? Pues bien, la supuesta confesión de amor de Ande y la reacción de Kerem han generado un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo turco. La ambigüedad de los mensajes, el silencio de Kerem, los rumores de conversaciones privadas y las reacciones del público han creado un misterio que nos mantiene a todos en vilo. ¿Habrá una segunda oportunidad para esta pareja? ¿Es todo una simple coincidencia? ¿O hay algo más profundo que no sabemos? La respuesta por ahora es un enigma. Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Ande y Kerem sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del momento. Una historia que nos recuerda que a veces, la vida real puede superar la ficción. Una historia que nos muestra cómo el amor, la fama y el misterio pueden mezclarse en una combinación explosiva que nos tiene a todos
Os con la mirada fija en cada paso de estos dos actores. Y mientras tanto nosotros, los espectadores, seguiremos analizando, especulando y sobre todo, disfrutando de este culebrón que parece tener aún muchos capítulos por delante. Y ahora, después de haber desglosado cada detalle de este fascinante culebrón, es momento de recapitular un poco. Hemos visto cómo una serie de publicaciones ambiguas de Andercel generaron una oleada de especulaciones sobre una posible confesión de amor dirigida a Kerem Bürsin. Hemos analizado la discreta reacción de Kerem, que, lejos de aclarar la situación, ha dado pie a aún más rumores y teorías. Hemos hablado de la respuesta del público, dividido entre la esperanza de una reconciliación y el escepticismo ante las especulaciones. Y finalmente hemos llegado a la conclusión de que la historia de Hande y Kerem sigue siendo un misterio que nos mantiene a todos enganchados y con la expectativa de ver qué sucederá a continuación. Es una historia de amor, de separación, de rumores y sobre todo, de mucha incertidumbre. Pero a pesar de toda la incertidumbre, hay una cosa que es cierta: el interés del público por la vida de estos dos actores sigue siendo altísimo. Y no es para menos porque su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado sobre la supuesta confesión de amor de Hande y la reacción de Kerem. La verdad es que, como siempre, es un placer compartir con ustedes estos chismecitos del mundo del espectáculo turco. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones, así que no duden en dejarlos abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen en una posible reconciliación entre Hande y Kerem? ¿O piensan que todo es una simple coincidencia? Me encantaría saber su opinión. Y recuerden que este espacio es para que todos podamos compartir nuestras ideas y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Así que siéntanse libres de expresar sus opiniones, sus teorías y sus sentimientos. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo diferentes puntos de vista que nos enriquecen y que hacen que esta comunidad sea tan especial. Así que no se corten y escriban todo lo que les venga a la mente. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Así que no se lo pierdan y sigan acompañándonos en esta aventura por el mundo del espectáculo turco. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que no duden en darnos todo su amor y compartir nuestra pasión por el chisme. Y bueno, con esto dicho, me despido por hoy. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No se olviden de soñar en grande y de creer en el amor. Adiós.